Extravagante millonaria revela su testamento a través de un niño de la calle ante sus herederos, una historia de sobrevivencia y lucha por la dignidad. Luis, un chico de 14 años que ha aprendido a esquivar la sombra del hambre y el desprecio de las calles de México, se encuentra rodeado de miradas acusatorias en una sala de mármol y cristal. Ante él, los hijos de Marta demandan su presencia, respiran desdén, y su propio corazón late con la angustia de un futuro incierto. Durante años, Marta fue un rayo de luz en su vida, ofreciendo un trozo de pan y algunos libros viejos que alimentaban sus sueños de educación. Pero ahora, esa luz se ha apagado y en su lugar se cierne la fría burocracia de un testamento. ¿El niño de la calle quién se cree?, murmura Valeria, la hija mayor de Marta, con una sonrisa cínica que le corta el aliento. Luis siente que cada palabra es un puñetazo en su estómago vacío. Todo lo que tiene, esa conexión especial con Marta, se desdibuja en su lucha por ser visto como alguien digno. La tensión crece. Su mente se agita, llena de inseguridades. ¿Soy un usurpador?, se pregunta, mientras su mirada desciende hacia el suelo. La rabia se mezcla con la desolación. ¿Acaso su vida en la calle no contó? Todo lo que Marta le enseñó valía menos que una firma en un papel. En su soledad, Luis recuerda las lecciones de Marta, la importancia de la honestidad y el valor del trabajo duro. El hombre que una vez le ofreció un par de zapatos usados ahora se encuentra con un legado que le parece un terreno movedizo. Sabe que debe demostrar su valía, más que jamás, ante una familia que lo ve como un intruso. La presión es abrumadora, su respiración se vuelve irregular, y la imagen de Marta se disuelve en la distancia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Luis nota la mirada de Diego, el hermano menor. Las palabras cargadas de rencor le hacen sentir pequeño, insignificante. Empezar en la universidad, piensa, ¿será solo un sueño? La idea de conseguir una educación brilla en su mente, un faro en medio de la tormenta, pero la sombra de la familia de Marta acecha. Sus demandas, sus intentos de desacreditarlo. Un niño de la calle puede realmente ser más que un mero recuerdo efímero para Marta. Su corazón se siente dividido entre una nueva vida llena de oportunidades y su mundo de antaño, donde cada sacrificio era una victoria. La noche se desliza sobre su nueva realidad mientras se sienta en su habitación, con la lluvia golpeando la ventana. Mientras escribe en su cuaderno, explora sus sueños y aspiraciones, pero un peso lo aplasta. El testamento de Marta no es solo una porción de herencia, es una declaración. Luis siente que la lucha en su interior es más compleja que simplemente obtener una fortuna. ¿Debería usar su nueva vida para elevarse, o darle un legado a aquellos que como él, han sentido la frialdad de la indiferencia? En ese instante, una chispa de determinación emerge entre la niebla de dudas. Pero la pregunta se hace más grande, ¿será suficiente su fuerza para enfrentar los desafíos que se avecinan? ¿Logrará marcar la diferencia en su vida y en la de otros, o el peso del pasado lo arrastrará hacia la oscuridad una vez más? Luis repasa una y otra vez las palabras del testamento en su mente. Cada cláusula se siente como una montaña que debe escalar. La herencia que Marta le dejó no se trata solo de bienes materiales, es una puerta abierta a la educación, a un futuro que antes le parecía inalcanzable. Sin embargo, cada vez que se enfrenta a los herederos de Marta, siente que ese futuro se convierte en un espejismo, desvaneciéndose ante el desdén y la incredulidad que proyectan hacia él. Mientras intenta conformar su nuevo papel, se da cuenta de que necesita algo más que pasión,
necesita estrategia. Luis toma una decisión, debe armarse de conocimiento para enfrentar a la familia de Marta. Comienza a visitar la biblioteca local, un espacio que se convierte en su refugio. Revisa libros de leyes, busca información sobre derechos de herencia y descubre las obligaciones que tienen los herederos. La información se convierte en su aliada, cada página le brinda confianza, cada dato lo empodera, a medida que avanza, su mente se proyecta hacia el futuro. Luis imagina no solo su educación, sino la posibilidad de abrir un programa de becas para otros niños en situaciones difíciles. La generosidad de Marta no debe quedar en el olvido. Impulsado por esta visión, empieza a plasmar sus ideas en papel, creando un plan para su propia fundación. Es un desafío emocionante que le brinda propósito y le recuerda que no está solo en su lucha. Se siente un joven con una misión, dispuesto a enfrentarse a los obstáculos que se presenten. Sin embargo, su esfuerzo no es bien recibido por la familia de Marta. En la siguiente reunión, Valeria deja claro que está al tanto de las intenciones de Luis. No te confundas, niño. Estás jugando con fuego, le advierte con una mirada fría. Diego, al escucharla, se ríe, restando importancia a su esfuerzo. Esta dinámica solo intensifica su determinación. Luis se niega a ser un espectador pasivo en su propia vida. Comienza a plantear preguntas difíciles y a defender su posición. Cada enfrentamiento le refuerza la idea de que su voz vale la pena. Poco a poco, Luis se transforma. De un chico asustado y avergonzado, comienza a adoptar una postura más asertiva. Comienza a practicar su discurso sobre los sueños y las oportunidades que Marta le ofreció. Se da cuenta de que no se trata solo de demostrar su valía a los herederos, su verdadero reto es reivindicar su historia y la de otros como él. Esta reflexión despierta en él una convicción renovada. No debe esconder su pasado, sino usarlo como una herramienta de movilización y cambio. En las siguientes semanas, el chico se convierte en una figura destacada entre los adolescentes en su barrio, compartiendo sus experiencias y su visión. Cada conversación que tiene lo hace sentir más motivado, más preparado. La imagen de Marta lo acompaña en cada paso, recordándole por qué comenzó esta travesía. Sin embargo, el camino está lleno de incertidumbre. A medida que se acerca la próxima reunión con los herederos, Luis siente que el verdadero enfrentamiento está por llegar. La tensión se acumula en su pecho. Puede que haya descubierto su potencial, pero ¿será suficiente para cambiar la perspectiva de aquellos que lo ven solo como un niño de la calle? Luis se pregunta si podrá enfrentarse a sus acusaciones y demostrar que lo que Marta le legó no es simplemente un documento, sino una oportunidad para transformar vidas, empezando por la suya. Pero la gran pregunta se cierne, ¿está verdaderamente listo para lo que vendrá? Luis se despertó la mañana de la reunión con el corazón a 1000 por hora. El día se presentaba nublado, como si la atmósfera misma se sintiera encargada de reflejar la carga emocional que lo envolvía. Tan pronto como se levantó, su mente comenzó a repasar las estrategias que había diseñado en las últimas semanas. La práctica le otorgó una seguridad que antes creía inalcanzable. No voy a dejar que su desdén me derrumbe, se dijo, a medida que avanzaba por las calles, notaba el contraste entre sus pensamientos y su entorno. Niños correteando, paisajes cotidianos que antes le parecían monótonos, ahora lo inspiraban. Con cada paso que daba, se sentía más firme en su intención de luchar por lo que Marta le había dejado. Las palabras de los herederos resonaban en su mente, pero ya no le producían miedo. Ahora eran solo un eco distante. Llegó a la sede donde tendría lugar la reunión. El lugar era lujoso y opulento, cada detalle destinado a exhibir riqueza. Luis sintió un escalofrío recorrerlo al cruzar la entrada rodeado por esos mármoles relucientes. Es solo apariencia, se repitió. En su interior, eso le otorgó una pizca más de valor. Esa riqueza era solo un envoltorio que no podía empañar lo que él significaba. Al final, era el conocimiento, la determinación y la historia lo que realmente importaba.
los herederos ya estaban allí, sentados como reyes en un trono de oro. Valeria mantenía una expresión de desdén, mientras que Diego se entretenía en su teléfono, sin mostrar la más mínima curiosidad respecto a la razón de su encuentro. En cambio, Luis respiró hondo y buscó los ojos de Valeria. Hoy no se trata de ellos. Se trata de lo que Marta quería, pensó. La reunión comenzó y pronto llegó el momento que había anticipado. Con el corazón palpitando, Luis se puso de pie y, con una voz que se sintió extrañamente fuerte, empezó a exponer su visión. Marta no solo me dejó bienes, me dejó un legado de esperanza. Esta herencia es un símbolo, una oportunidad para hacer algo grande, proclamó. Las miradas escépticas comenzaron a cambiar. Luis notó cómo su mensaje surcaleaba en la sala. No era solo un niño que se había atrevido a hablar, era un joven que reclamaba su derecho a brillar. Pasó por alto las muecas de incredulidad y siguió hablando de su plan, detallando cada una de sus intenciones sobre la fundación que quería crear. Fue como si cada palabra que salía de su boca desafiara a sus oponentes a mirar más allá de lo superficial. Sin embargo, no todo salió como había imaginado. Cuando Luis terminó, la sala quedó en silencio. El primero en romperlo fue Diego, soltando una risa sarcástica. ¿Crees que puedes cambiar algo? ¿Un niño como tú? Su tono despectivo intentaba desmantelar la fortaleza recién construida de Luis, pero en lugar de desanimarlo, lo encendió aún más. Valeria tomó la palabra, su tono afilado como un cuchillo. Esto se trata de dinero, no de palabras vacías. Lo que persigues es un sueño irrealizable. Aquel ataque era más que un reto, era un disparo de advertencia. Luis sintió la presión aumentar, pero no iba a retroceder. En ese instante crucial, se preguntó qué era lo que realmente quería lograr. No era solo sobre el dinero o la herencia, sino sobre establecer su lugar en un mundo que había dado la espalda a personas como él. Con una resolución clara, levantó la mano y decidió no callar más. Puede que esté luchando contra gigantes, pero también tengo derecho a soñar y a construir mi futuro. Sus palabras resonaron en la sala con una fuerza inesperada. No sabía si su mensaje había penetrado en el corazón de sus oponentes, pero había dejado claro algo fundamental: estaba decidido a ser el protagonista de su propia historia. El ambiente que lo rodeaba cambió sutilmente. Luis podía sentir que había levantado un espejo frente a ellos. Sin embargo, la pregunta se asomaba en su mente: ¿y si ese enfrentamiento solo había sido el comienzo de una batalla mucho más grande? El reloj marcaba un ritmo que lo presionaba hacia la próxima jugada, pero el verdadero desafío aún estaba por descubrirse. ¿Realmente podría mantener esta nueva autonomía frente a nuevos obstáculos que estaban por venir? Luis salió de la reunión con una mezcla de adrenalina y confusión. Había creído que su intervención podía marcar un cambio, pero las palabras burlonas de Diego y la frialdad de Valeria resonaban en su mente como ecos de una dura realidad. Mientras caminaba por las calles que antes le inspiraban, la desilusión comenzó a filtrar su determinación. ¿Realmente había sido un paso en la dirección correcta, o simplemente se había expuesto ante aquellos que no podían entender su visión? Los interrogantes lo atormentaban al llegar a su casa. Decidió sentarse en la mesa del comedor, rodeado de papeles que aún guardaban la memoria de Marta. Comenzó a hojear cuadernos donde ella había plasmado sus pensamientos y sueños. Fue entonces cuando se detuvo en una frase que había subrayado: los mejores cambios empiezan desde dentro. Esa línea lo golpeó con la fuerza de una revelación. La verdadera batalla no era solo con los herederos, sino también dentro de sí mismo. Necesitaba fortalecer su autoconfianza. Con renovada determinación, Luis comenzó a planear su próximo movimiento. Se daría una semana para reflexionar y examinar sus recursos. Así como Marta le había enseñado a cultivar su mente, él decidió invertir en su propio desarrollo personal.
Se inscribió en un curso de liderazgo y comunicación que prometía pulir sus habilidades y presentar su visión de manera más efectiva. Los días pasaron, y mientras se sumergía en lecturas y prácticas, comenzó a notar cambios en su forma de pensar. Las lecciones sobre la inteligencia emocional lo conectaron con sus propias vulnerabilidades. Aprendió a manejar el miedo y a usarlo en su favor, transformándolo en energía positiva. Al mismo tiempo, cada nuevo concepto le certificaba que su voz tenía un valor, que sus ideas merecían ser escuchadas. Un día, después de una intensa jornada de estudio, Luis se encontró frente a un espejo. Mirándose de frente, sintió la urgencia de autoafirmarse. Eres más que un niño de la calle. Eres un líder en formación, se repitió. Era un mantra que sonaba más fuerte con cada repetición. La duda comenzó a disiparse, dejando un espacio para convicción y esperanza. La semana se acercaba a su fin y Luis había planeado su regreso a la sede. Sabía que el encuentro anterior había sido solo el principio de su camino hacia la reivindicación personal. No se trataba de ganarles a los herederos, se trataba de tener la valentía de mostrar su verdadero potencial. Al acercarse a la sede por segunda vez, el ambiente exterior seguía siendo el mismo, pero su perspectiva había cambiado. A ese lado de lujo, él ahora llevaba consigo una chispa interior, un fuego alimentado por el conocimiento y la confianza renacida. La seguridad que antes le resultaba inalcanzable se apoderaba de su ser. Al cruzar la entrada, su mente ya no repetía las palabras de los demás, sino las suyas. Hoy les demostraré que soy más que un simple nombre en un testamento. Sin embargo, el desafío era inminente. Una sombra inquietante cruzó por su mente. ¿Y si la confrontación con los herederos no solo lo definía a él, sino que también revelaba secretos que habían permanecido ocultos? ¿Qué realidades podría desenterrar su propia búsqueda de poder y reconocimiento? La determinación se mezclaba con la intriga, mientras Luis se preparaba para enfrentar no solo a sus oponentes, sino también a los misterios del legado de Marta. ¿Estaba listo para descubrir verdades que quizás cambiarían su vida para siempre? Luis se adentró en la sala principal, donde los herederos aguardaban. La tensión era palpable y su corazón latía con fuerza. Sabía que esto era más que una disputa de propiedad, era su momento de redefinirse ante ellos y, sobre todo, ante sí mismo. La mirada de Diego se posó en él, con esa arrogancia que lo caracterizaba, como si ya esperara su fracaso. Sin embargo, Luis sintió que tenía un propósito claro. Llevaba semanas construyendo su discurso interno y analizando el impacto de cada palabra. La práctica en voz alta frente al espejo había pulido su forma de comunicarse, convirtiendo el nerviosismo en una herramienta poderosa. En ese instante, cuando les miró a los ojos, se dio cuenta de que no solo compartía un legado, también el derecho a ser escuchado. Gracias por la invitación, comenzó, atrayendo las miradas hacia él. Hoy estoy aquí para hablarles no solo de las expectativas que tienen sobre mí, sino de lo que significo en la historia de Marta. Sintió que su voz se estabilizaba y le daba una nueva fuerza. Recitó algunas de las enseñanzas que había asimilado en el curso de liderazgo, como cada persona trae consigo una narrativa única, y la suya era tan válida como la de cualquier heredero. Mientras hablaba, notó de reojo la expresión de Valeria. Inicialmente escéptica, su mirada se iba transformando, como si comenzara a vislumbrar el potencial que Luis podía aportar. Pero también vio cómo Diego se mantenía firme, cruzado de brazos, un muro que parecía imposible de derribar. Luis no se dejaría amedrentar, la transformación personal que había sembrado en su interior comenzaba a florecer también en su exterior. Cada palabra que pronunciaba, cada hecho que mencionaba, era un ladrillo que fortalecía su confianza. Se dio cuenta de que estaba compartiendo no solo su deseo de ser parte del legado, sino también su visión de futuro, una que Marta siempre había querido para él. Habló sobre la responsabilidad que implicaba llevar su nombre, y lo que significaba realmente ser parte de una familia, a la vez que insinuó sutilmente las contradicciones de los herederos. Nos preocupamos por las posesiones,
pero olvidamos el valor de lo intangible. ¿Cuántas veces hemos dejado de escuchar el latido de quienes realmente importan? Su voz resonó con fuerza, y sintió que las palabras ya no eran solo una performance, sino un verdadero llamado a la reflexión. Mientras continuaba, se dio cuenta de que ya no estaba solo defendiendo su lugar, sino retando sus verdades. Cada sonrisa nerviosa y cada ceño fruncido le decían que el impacto estaba ocurriendo. Esta era la confrontación que había esperado, un enfrentamiento donde se revelaban las ideas, no los individuos, pero así como comenzaba a percibir su victoria, la conversación se tornó peligrosa. Diego, irritado, se levantó, interrumpiendo el hilo de sus pensamientos. Eso está bien, niño, pero en este momento, no estás en posición de pedir nada. Tu lugar aquí es un capricho de Marta, no una realidad. Las palabras de Diego resonaron profundamente, empujando a Luis a un conflicto interno. Esa afirmación lo golpeó como una ola helada. ¿Estaba en un lugar que no le pertenecía? En ese instante, una sombra de duda atravesó su mente. Pero en vez de dejarse abatir, recordó la frase que le había inspirado: el verdadero cambio empieza desde dentro. La convicción de su derecho a estar allí comenzó a tomar forma. Luis miró a Diego, y en un impulso renovado, levantó la voz. No estoy aquí para discutir sobre qué lugar ocupo, sino para reclamar el que siempre me ha correspondido. Marta soñaba con un futuro donde las oportunidades fueran para todos, no solo para unos pocos. El silencio en la sala era abrumador. La confrontación había comenzado, no solo con Diego, sino consigo mismo. La lucha por su espacio personal lo había llevado a este punto vital, y con cada palabra, sentía cómo su identidad se reafirmaba. Había llegado tiempo de elegir: se dejaría consumir por la negatividad o transformaría esa energía en su motor para avanzar. Mientras la atmósfera se cargaba de tensión, Luis se dio cuenta de que, para ganar, debía estar dispuesto a perder. Siguió adelante con la mirada fija en el horizonte. Las emociones se arremolinaban, y una parte de él sabía que todavía había secretos por descubrir en la historia de Marta, y quizás, el enfrentamiento actual era solo una sombra de lo que realmente estaba por venir. ¿Qué verdades ocultas descubriría si seguía avanzando, y cómo le cambiarían para siempre su misión y su historia? Luis sintió que cada palabra pronunciada era un eco de su propia determinación. La frialdad en los ojos de Diego no era más que un recordatorio de lo que debía enfrentar. Sin embargo, mientras avanzaba en su discurso, la habitación se tornaba más viva. Cada heredero en la sala parecía tener un papel, un significado, un mirador al mundo que él nunca había considerado. La historia de Marta exigía ser contada, y Luis era el relator designado. Al finalizar su intervención, una mezcla de expectación y tensión impregnaba el ambiente. La voz de Valeria, que hasta ese momento había permanecido en un segundo plano, surgió como un rayo entre las nubes grises. Luis, dijo con firmeza, lo que dices debe ser respaldado por acciones. El legado de Marta no se sostiene solo con discursos. Su mirada desafiaba a Luis, pero en su interior, él sentía que la oposición era también una oportunidad. Aquí estaba, frente a la posibilidad de demostrar que el cambio no solo era palabra, sino un compromiso real. Esa noche, mientras se retiraba, reflexionó sobre las palabras de Valeria. La duda de Diego había sido enfrenta a la luz de la verdad de Marta, y Luis comprendió que esa luz debía ser suficiente para guiarlo. La palabra debía ir acompañada de actos concretos. Tenía que desarrollar no solo su voz, sino también un plan que lo situara en el mapa del legado familiar. Su mente comenzó a trazar un mapa, a hacer el inventario del legado no solo en términos de bienes, sino de valores y principios. Comenzó a trabajar en un dossier que recogiera la esencia de Marta. Una lista de las obras de caridad que apoyaba, las comunidades que impactaba, e incluso los sueños que albergaba para un futuro más equitativo. Sabía que debía presentar esto a los herederos en la próxima reunión.
Era su camino para demostrar que él no solo era el niño de la calle, sino un embajador de una visión que Marta había abrazado. La reunión llegó rápidamente. Louis sintió que había estado viviendo en una burbuja desde su última intervención, pero se había esforzado por preparar su presentación con consistencia y enfoque. Cada dato, cada historia, cada imagen que capturaba la esencia de Marta, se sentía como una parte de su propio ser. La duda seguía presente, pero se enmascaraba tras un ardiente deseo de no solo ocupar un lugar, sino de dejar una huella. Cuando llegó el momento, todo el salón parecía contener la respiración. Louis comenzó de nuevo su discurso, pero esta vez con un matiz diferente. Ayer, hablé sobre quién soy, y hoy quiero hablar de quiénes somos como familia, dijo, proyectando su voz para que resonara en cada rincón del ambiente. No era solo un simple legado que habían heredado, era su responsabilidad como colectivo. La mirada de Diego se endureció, pero había algo diferente en su expresión. Quizás un matiz de curiosidad o incluso intriga. Louis continuó, no como un estudiante aprendiendo a navegar por los complejos ríos del legado, sino como un capitán al mando de su propio barco, decidido a cruzar mares desconocidos. Compartió anécdotas sobre Marta que resonaban profundamente con su visión transformadora, y la conexión emocional crecía entre él y los presentes. Al finalizar, el silencio fue reemplazado por murmullos, el primer indicio de que algo había cambiado. Louis se sentía igual de vulnerable, pero también fortaleció su propósito. Sabía que había plantado una semilla, una conversación que empezaba a germinar. El enfrentamiento con Diego estaba lejos de terminar, pero Louis ya había conquistado algo verdadero, su derecho a formar parte de esta historia. Mientras los murmullos se transformaban en conversaciones sobre la necesidad de un cambio, una idea emergió en la mente de Louis. ¿Qué sucedería si, en lugar de discutir sobre la herencia, se centraran en un legado que sirviera a muchos más que a ellos mismos? Podría ser esta la clave no solo para ganar el respeto de los herederos, sino también para liberarse del peso de sus propias dudas. Con esa pregunta retumbando en su mente, Louis se dio cuenta de que el verdadero desafío estaba apenas comenzando. Tenía que abrir nuevas puertas, conectar con aliados inesperados y, por encima de todo, desentrañar los secretos que Marta había dejado ocultos, secretos que tendrían el poder de cambiar no solo su vida, sino la de toda la familia. ¿Cuál sería el próximo paso? ¿Qué secretos desvelaría y cómo moldearían su destino? La historia apenas comenzaba. Louis se despertó aquella mañana con una profunda sensación de urgencia. La reunión anterior había sido un primer paso hacia lo que él mismo creía que era su destino. Había plantado una semilla que germinaba entre sus propios temores e inseguridades, y ahora la idea de un legado compartido parecía tan real como las sombras en su habitación. Sin embargo, la duda de su valía lo seguía acompañando como un eco perseverante. Sabía que el siguiente paso era vital. Necesitaba un plan más concreto, una estrategia que no solo impresionara a los herederos, sino que también les revelara el impacto que podían tener al seguir el camino que Marta había forjado. Durante días, dedicó horas a investigar cada uno de los proyectos que Marta había apoyado, cada organización que había levantado. Sin embargo, había algo más, un proyecto que nunca antes había compartido con nadie, un sueño personal que sentía que debía unir a todos en su misión. Mientras revisaba el volumen de documentación esparcido por su escritorio, una idea revolucionaria cruzó su mente. No solo podía presentar un informe sobre el legado de Marta, podía crear un evento que incorporara a todos los herederos, un punto de convergencia donde cada uno pudiera experimentar el legado en acción, un lugar donde el peso de su herencia podía convertirse en un motor para la transformación. Louis comenzó a trazar un plan, un evento que celebrara los valores de Marta mientras se pensara en los pasos a seguir. Quería que cada miembro de la familia se sintiera parte de algo más grande que ellos mismos, no solo beneficiarios de una herencia, sino protagonistas de un cambio. La idea lo llenó de energía,
casi como si hubiera encontrado un nuevo propósito. Sin embargo, a medida que la visión se cristalizaba, la realidad se colaba en su mente como un frío invierno. ¿Cómo convencer a la familia? ¿Podría ofrecer algo que resonara lo suficiente para opacar las opiniones de Diego? La perspectiva del fracaso susurraba con fuerza, y eso lo llevó a buscar consejo. Se dirigió a Valeria, pues su postura fuerte y analítica parecían ser la clave que necesitaba para llevar la idea a la realidad. Cuando finalmente se sentaron, el contraste entre su determinación y la incredulidad que esperaba de Valeria se hizo palpable. Exponer el evento requería no solo una presentación estructurada, sino una convicción inquebrantable de que esta era una oportunidad para redefinir el legado de Marta. Con cada palabra que Luis pronunciaba, se sentía como si estuviera tejiendo una red más fuerte. Valeria, imagina que reunimos a todos los herederos en un espacio que represente lo que Marta siempre soñó. Un evento en el que cada uno pueda aportar algo al legado, desde arte hasta compromiso social. La manera en que Valeria lo escuchó hizo que la duda de Luis disminuyera ligeramente. Se sintió respaldado, aunque vislumbraba que el camino sería largo y tortuoso. Sus ojos se encontraron, y él notó una chispa de curiosidad en su mirada, la primera señal de que podía haber una apertura. Sin embargo, ella también dejó caer una bomba. Luis, tienes que estar preparado. No todos aceptarán esta idea. Luis sintió el peso de la advertencia, pero también la urgencia del momento. Tomó conciencia de que valerse solo de la fuerza de su discurso no sería suficiente. Necesitaba preparar una presentación definitiva que resonara no solo en la mente, sino en el corazón de cada heredero. Con una mezcla de miedo y resolución, Luis se comprometió a no solo ser el portavoz, sino también el ingeniero del cambio. A medida que volvían a salir, una pregunta quedó suspendida en el aire, como un desafío: ¿podría realmente unir a todos bajo la visión de Marta o el antagonismo lo llevaría a la frustración? Se dispuso a enfrentar la próxima reunión con una inquietud renovada y un propósito más fuerte que nunca. En su mente resonaba un pensamiento que no podía ignorar y que lo conduciría al siguiente nivel: ¿qué pasará si descubre secretos que enterraron sus propios padres? ¿Secretos que podrían cambiar el curso de la reunión y transformar la visión de todos? Ahora más que nunca, había una sensación de inminente revelación. El tiempo apremiaba y los misterios de su familia empezaban a desdibujarse. Luis se adentró en la oscura biblioteca de la casa familiar, sintiendo el aire cargado de historias no contadas. Era su refugio y, al mismo tiempo, un recordatorio de los secretos que podían cambiarlo todo. Abrió libros polvorientos, buscando conexiones entre el pasado de su madre y su propia visión de futuro. Cada página le revelaba un fragmento de la historia que había vivido Marta, pero también le ofrecía pistas sobre lo que podría convencer a los herederos de seguir su legado. Conforme avanzaba, reflexionaba sobre motivos ocultos que podían estar presentes entre su familia. Las tensiones entre los hermanos, la frialdad de Diego, y la inquebrantable energía de Valeria eran facetas de una dinámica que parecía siempre estar en ebullición. Luis comprendió que no solo debía presentar el legado, sino que también tendría que desentrañar las verdades que habían mantenido a todos tan separados. Aunque le costara, sabía que debía enfrentar esos conflictos de frente. Luis decidió incluir historias de vida notables en su presentación. Así, podría mostrar cómo detrás de cada decisión hay un impacto tangible. Al doblegar la espalda para escribir, recordó un relato que un amigo le había mencionado hace tiempo, el de un niño de la calle que, a pesar de su situación, se levantó y logró convertirse en un empresario exitoso. La historia resonó dentro de él, un símbolo de resiliencia que podría incitar a la familia a reflexionar sobre el verdadero valor del legado de Marta. Preparó un esquema de su presentación: primero, el contexto emocional del legado de su madre, luego, la inclusión de historias inspiradoras como la del niño. Lo que había comenzado como un simple acto de organización se convertía en un acto de rebeldía contra la visión tan estricta que su familia había sostenido. Luis se sintió vibrar,
como si estuviera destilando el propósito en cada palabra sobre la hoja. Sin embargo, la presión del tiempo lo acechaba. Las reuniones se acercaban y la autoconfianza que había edificado se tambaleaba. La idea de los secretos familiares comenzaba a ocupar más espacio en su mente. Las miradas furtivas y los murmullos entre sus padres en su infancia regresaban a él con la fuerza de recuerdos reprimidos. Pese a su miedo, la urgencia por descubrir la verdad se apoderó de él. No podía seguir confiando únicamente en la emoción de su discurso, necesitaba colocar sus sentimientos en un contexto más amplio. Finalmente, se dispuso a abrir un baúl que había visto en el desván. Allí, tal vez, encontraría cartas o documentos que le explicaran la historia familiar desde otra perspectiva. El sonido de la cerradura retumbó en sus oídos mientras se forzaba a abrirlo. La madera crujió, y al alzar la tapa, un torrente de polvo se levantó, revelando un conjunto de cartas amarillentas, selladas y dirigidas a sus padres. Luis sintió el pulso acelerarse mientras examinaba la primera carta. Las palabras garabateadas le hablaban de secretos, de decisiones que habían moldeado el curso de la familia. Aquello podía ser la clave que lo liberaría de la sombra de los temores que había estado abrazando. Con cada carta que sacaba, una revelación comenzaba a formarse en su mente. ¿Qué historias se habían mantenido en silencio? ¿Qué verdades podrían cambiar el rumbo de su presentación y su relación con la familia? Y así, mientras cada hoja de papel revelaba una transición en la narrativa, Luis comprendió que su legado no solo se construiría sobre la base de su madre, sino también sobre las verdades ocultas que estaban listas para salir a la luz. Con una mezcla de ansiedad y emoción, supo que en su poder estaba la decisión de enfrentar la historia en lugar de solo narrarla. La ronda final de su transformación se acercaba, y con ella surgía una pregunta inquietante. ¿Estaba realmente preparado para confrontar las verdades que podrían cambiar no solo su presentación, sino a todos los que alguna vez consideró familia? Luis se sentó en el suelo polvoriento del desván, rodeado de esa atmósfera de historia enrarecida. Cada carta que desdoblaba hacía eco de secretos familiares que se agolpaban en su mente. La tinta difusa y las palabras cuidadosamente escritas parecían estar emergiendo de un pasado sombrío, como si demandaran ser escuchadas. Mientras leía, las verdades ocultas comenzaron a tomar forma, creando una narrativa que contrastaba con la imagen idealizada que había conocido. Una carta mencionaba una rencilla entre sus padres y un viejo socio. Mencionaba palabras de traición y desilusión, especialmente en relación con la empresa familiar que Marta había cultivado con tanto cariño. Luis sintió cómo sus certezas se tambaleaban, la percepción de su madre como una figura inmaculada se llenaba de matices. Era un descubrimiento inquietante, le daba un atisbo de vulnerabilidad, de una mujer que había cargado cargas que su familia nunca había comprendido. A medida que iba revelando los secretos familiares, una determinación crecía dentro de él. No podía presentar a Marta solo como una madre ideal, debía mostrar a su familia que sus decisiones eran reflejos de sus vivencias, de luchas que estaban conectadas con cada uno de ellos. Su mensaje debía ser más profundo, más humano. Luis levantó la vista del papel y miró a su alrededor, como si la biblioteca entera estuviera esperando su próximo movimiento. El tiempo apremiaba, y con ello llegaba la posibilidad de un gran riesgo. Luis se sorprendió al darse cuenta de que su temor a las reacciones de su familia estaba siendo superado por su necesidad de verdad. La presentación no solo sería un recuento, se convertiría en un acto de confrontación. Una parte de él se preguntaba si estaba listo para hacer que las tensiones salieran a la superficie, para empujar a sus hermanos a un espacio donde pudieran enfrentarlo todo. A medida que organizaba sus ideas en una presentación cohesiva, comenzó a plantear un punto clave que no había considerado antes. No solo su madre les había dejado un legado material, sino también emocional. Sus padres y ellos mismos tenían la responsabilidad de romper el ciclo del silencio, de desafiar los tabúes familiares que habían definido sus interacciones. Luis imaginó a cada miembro de su familia escuchando atentamente, abriéndose a la posibilidad de sanar viejas heridas.
Las cartas, en su esencia, eran un llamado a la acción. Luis entendió que no tenía sentido seguir temiendo el juicio de Diego o la desaprobación de Valeria. Estaba en el umbral de una transformación personal, su vulnerabilidad podría ser su fuerza. Al asimilarlo, se sintió más preparado para afrontar cualquier reacción que pudiera surgir, mitigando sus miedos, aún presentes, con la convicción de que la verdad liberaría a su familia. Al cerrar el último sobre, una nueva resolución tomó forma en su ser. Planeaba utilizar la historia del niño de la calle, que se había convertido en un empresario exitoso, como un espejo. El niño enfrentó su realidad y utilizó sus experiencias de vida como motor. Luis quería que su familia sintiera esa misma chispa de inspiración. Más que una historia, sería un símbolo de lo que podían lograr juntos, superar los traumas, rescatar lo que realmente importaba. La ansiedad y la esperanza chocaban dentro de él mientras comenzaba a cerrar el baúl. Esa noche, la imagen del niño lo acompañó. Luis supo que estaba a punto de provocar una ola de transformación, no solo en su familia, sino en sí mismo, y eso lo llenaba de vigor. Se repitió una y otra vez que debía ser valiente, que debía mostrar su verdadero yo, incluso si eso podía significar una hostilidad inmediata. Mientras se levantaba para salir del desván, una incertidumbre lo invadió. Las verdades que tantas veces había evitado realmente crearían el puente hacia la reconexión familiar que tanto deseaba, o provocarían una ruptura aún mayor. La preparación para eventualmente desvelar el legado se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. No solo enfrentaba secretos, sino también los fantasmas que habían definido su vida. El momento decisivo se aproximaba, y Luis comprendió que, al final, la verdad más profunda estaba en lo que él estaba dispuesto a arriesgar para conseguir la conexión que anhelaba. Sin embargo, su última reflexión lo dejó inquieto. ¿Podría realmente afrontar la verdad que también podría cambiar la percepción que sus seres queridos tenían de él? Luis saludó el nuevo día con un aire de determinación y un renovado sentido de propósito. Después de semanas de preparación, su mente estaba clara y su espíritu, fortalecido. Hoy era el día de la reunión final con la familia de Marta, y sabía que era su oportunidad para reivindicar no solo su lugar en el legado, sino también para transformar la narrativa familiar. Mientras se vestía, recordó las lecciones fundamentales que Marta le había enseñado, la importancia de la verdad, la valentía y la compasión. Frases que solían pasar desapercibidas ahora pulsaban en su interior llenándolo de confianza. Al llegar a la sede, sintió la familiaridad del lugar, pero esta vez era diferente. Ya no se sentía como un intruso, era el portador de una verdad que necesitaba ser escuchada. Mientras todos tomaban sus asientos, notó las miradas escépticas, especialmente las de Valeria y Diego. Pero en lugar de dejar que eso lo desanimara, sintió como su interior se alzaba con cada pulso de su corazón. Hoy, no solo voy a hablar de la herencia, voy a hablar del legado de nuestra madre, que incluye todos nosotros, comenzó, con una voz resonando con convicción. Este era su momento para dar vida a los secretos ocultos y a las enseñanzas de Marta. Al presentar a la familia las cartas de su madre, cada palabra revelaba lo que había sido una carga no solo para ella, sino una carga que todos llevaban en silencio. Luis vio cómo las expresiones cambiaban, ya no eran solo miradas de desaprobación, un aire de inquietud se instaló en el rostro de sus hermanos. Estas cartas no son solo documentos, son la esencia de lo que somos. Marta no nos dejó un sello de riqueza, sino una invitación a ser responsables con lo que hemos heredado, continuó. En su presentación, destacó cómo cada miembro de la familia podía unirse para dar vida a la visión de Marta. Presentó su plan para un evento que uniera a la familia en la acción, donde cada uno tuviera un papel que jugar, donde el legado se convirtiera en una oportunidad comunitaria para recordar y honrar a Marta. El punto culminante llegó cuando compartió la historia del niño de la calle que había superado dificultades y se había convertido en un empresario exitoso. No somos prisioneros de nuestro pasado, somos arquitectos de nuestro futuro, afirmó,
sus ojos escudriñando cada rostro en la sala. Y entonces lo vio, la chispa de comprensión comenzó a brillar en los ojos de Valeria. Fue un destello de reconocimiento. Diego, que había permanecido en un silencio defensivo, finalmente se inmutó. ¿Y si el legado de nuestra madre pudiera ser algo positivo para todos?, se preguntó con voz titubeante. Luis lo observó, sintiendo que cada palabra era un ladrillo en el puente que estaba construyendo hacia el entendimiento. La atmósfera, que había estado cargada de tensión, comenzaba a transformarse en algo diferente, un espacio para la conexión y la reflexión. Al concluir, Luis no solo aspiraba a ser aceptado por la familia de Marta. Había comenzado a abrazar su historia, ya no como un niño de la calle, sino como un joven con una misión. Si él podía enfrentar sus propios temores y vulnerabilidades al compartir su historia, ¿por qué ellos no podían hacer lo mismo? Finalmente, Luis se detuvo. Les ofrezco mi mano. Que juntos transformemos este legado en un símbolo de esperanza y no de división. Lo que Marta soñó para nosotros debe ser nuestro norte. En ese instante, sintió que el peso que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. Había alcanzado un estado de paz que antes parecía inalcanzable. Las palabras flotaron en el aire, y Luis esperó. Valeria rompió el silencio. Tal vez tengamos que pensarlo. Puede que Marta no hubiera querido que esto fuera solo para nosotros, sino también para los demás. Las palabras de su hermana fueron un paso hacia la aceptación y la reconciliación. Luis sintió una oleada de recuperación personal ante el reconocimiento de su valor. Había conquistado su futuro a través de la verdad, su voz se había alzado en medio del ridículo y la incredulidad. Había demostrado no solo su valía ante la familia de Marta, sino ante sí mismo. La transformación era palpable. Las tensiones comenzaron a ceder espacio a espacios de conversación, de reflexión, mientras la reunión cerraba y la familia comenzaba a discutir sus próximas acciones. Luis salió de la sala con una ligera sonrisa. Había logrado más que simplemente reclamar su herencia, había encontrado su lugar en la historia, un camino que se abría hacia el futuro que siempre había deseado. La dignidad que Marta le había otorgado no solo lo acompañó a él, sino que se convirtió en un legado compartido para otros, y había comenzado a construir un camino hacia un cambio tangible. Ahora lo importante era seguir adelante con la fundación en honor a Marta, un proyecto que él sabía que no solo cambiaría vidas, sino que lo fortalecería en su propósito. No se trataba solo de un niño de la calle, sino de un joven líder decidido a marcar la diferencia. En su corazón, porteaba el espíritu de Marta, su luz vivía en él a cada paso que daba. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, realmente hace la diferencia. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.